buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Edwin Alejandro Buenombre Moreno, soy administrador público del ESAP. Actualmente estoy terminando la especialización en proyectos de desarrollo en el ESAP y estoy adelantando mi doctorado en educación en la Universidad de Baja California. El motivo de esta pequeña presentación es presentar a ustedes cuáles son los referentes básicos para la presentación de trabajos escritos para los posgrados del ESAP. Esta propuesta es básicamente un insumo para que usted pueda desarrollar su trabajo de ensayo y que pueda adelantar los procesos de investigación referidos al posgrado en el cual se encuentre inscrito. Como parte del desarrollo de los contenidos que vamos a abordar está el tema de estudio, la consolidación de la hipótesis, los objetivos generales y específicos que se van a derivar de esta hipótesis, los capítulos y la esquematización y estructura del documento, lo cual nos va a generar una tabla de contenido. Para el desarrollo de esta investigación o para el desarrollo del documento es importante señalar que para las especializaciones, en el caso de la Escuela Superior de Administración Pública, se tiene que tener máximo un total de 30 páginas incluyendo bibliografía donde presente su reflexión de manera detallada. A continuación vamos a colocar algunos aspectos que les van a ser de utilidad para el desarrollo de esta parte. Este primer video es un video de orden técnico-metodológico. Posteriormente se generará un segundo video en el cual se muestren algunos aspectos tecnológicos que puedan facilitar la redacción de su documento. Entonces, empecemos. La primera parte es el tema. Uno de los puntos fundamentales para la elaboración de un documento es importante que usted explore la temática referida a los contenidos de cada posgrado. Es decir, la línea disciplinar de un campo, en este ejemplo que voy a colocar, en el caso de la administración pública, se pueden atender a líneas institucionales, a líneas sociales o a líneas de fundamentación de la carrera, en lo cual usted puede establecer desde las materias que ha visto una serie de contextos que le pueden servir para su documentación. Un punto importante en este análisis del tema es establecer cuáles son sus alcances, los alcances temáticos en donde usted puede definir o puede conceptualizar. Es de resaltar que cuando se habla de definir, estamos diciendo explicar, detallar en qué consiste un concepto. Si lo miramos técnicamente, por ejemplo, desde autores como Deleuze y Guattari, ellos nos van a decir que cuando se piensa en definir o pensar el significado de un concepto, implica establecer cuáles son sus alcances, qué es lo que contiene, cuáles son sus características. Pero por otro lado está el tema de conceptualizar. En el tema de conceptualizar estamos hablando directamente de procesos en los cuales se va a establecer una ubicación de esa definición que se pretende universal en un contexto determinado. Es decir, definir nos dice qué es algo, conceptualizar nos explica o nos pone de presente cuáles son las prácticas específicas de un hecho. Un ejemplo que se puede establecer es cuando yo defino una niña. ¿Qué es una niña? Una niña es una persona que puede estar entre 0 y 5 años, que tiene una diferencia biológica con el lado masculino. En este caso estamos hablando de una persona de sexo femenino que tiene unas condiciones específicas que pueden ser entendidas en cualquier lugar del mundo. O sea, es una persona que está sujeta a una condición de protección del Estado. Cuando ya estamos hablando de conceptualizar, estamos diciendo que
hablar de una niña, por ejemplo, en el caso colombiano, implicaría que está en la primera infancia, que tiene derecho al juego, que tiene otros procesos de desarrollo que están ligados al libre desarrollo de su personalidad y a la recreación. Por otro lado, si decimos que es una niña en algunos países de Oriente, por ejemplo, en la parte de Irak, una niña tendría otras connotaciones por su condición cultural. Las líneas de práctica implicarían que la niña está sometida a unos procesos culturales y de familia en el cual sus condiciones de práctica en la realidad representarían que la niña no tiene una decisión propia, sino que la decisión está articulada a los familiares y ella puede ser objeto de alianzas entre clanes o entre familias y que se puede casar, por ejemplo, en líneas culturales a los 13 años. En este punto, la idea no es generar una parcialización o una estigmatización, sino es establecer que el proceso de definición en sí mismo es universal, se puede entender en cualquier lugar del mundo, pero el proceso de conceptualización directamente en este caso es específico. Y esto nos va a llevar a mirar que cada país tiene una serie de prácticas y de connotaciones que va a enriquecer el concepto. Por otra parte, es importante establecer sobre su tema cuáles son los hechos más relevantes asociados al tema, cómo han surgido, por ejemplo, nuevas tendencias, nuevos enfoques en la forma en la que se analizan las políticas públicas, cómo se analiza la óptica del gobierno, y lo cual va a permitir establecer la construcción de una hipótesis de trabajo y esta hipótesis nos va a llevar directamente a la construcción de nuestra línea base documental. Para avanzar en este punto, vamos a hablar un poco de la hipótesis. A continuación se va a presentar una hipótesis que se publicó en uno de mis artículos para el CLAD sobre el tema de políticas públicas. La hipótesis dice, existen nuevos enfoques e instrumentos en el campo de las políticas públicas como lo son las redes de política pública, los contratos plan y las alianzas público-privadas APP, lo cual genera nuevas formas de análisis de las dinámicas de gobierno, la participación de las comunidades sociales y el sector privado. Todo esto produce retos para Colombia en el posconflicto en materia de mejora de las condiciones de vida de sus pobladores. ¿Qué podemos decir de esta afirmación? En esta afirmación, si se dan cuenta, es subrayado, lo cual genera y produce. Estos dos conceptos, estas dos frases que estoy colocando a cabo, estas dos palabras, genera y produce, los vamos a tomar como operadores lógicos. Hay que entender el operador lógico como el que me genera causalidad entre las variables. Entonces, podemos decir que esta primera parte que está acá señalada, la cual estoy subrayando, se va a constituir en mi primera afirmación o en mi primera variable. Esta segunda, articulada a lo que genera, va a ser mi segunda variable y todo lo que está diciendo que se produce sería mi tercera variable. Tengo tres variables y dos operadores lógicos. Esto me va a permitir establecer unos puntos de transformación y análisis que van a ser un sustento para la construcción de mi documento. Entonces, de la siguiente manera puedo decir que tengo un primer operador lógico que se llama genera y otro que dice que se produce. Y por lo tanto tengo una, dos y tres variables, las cuales son las que me van a dar el reporte de lo que voy a desarrollar en mi ensayo. Es importante señalar que la hipótesis se constituye en una afirmación que puede o debe ser comprobada en un documento. Pero acá lo que vamos a empezar a desagregar es que en estas tres variables tenemos la posibilidad de consolidar a partir de esas variables
los objetivos de mi documento. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Un primer paso es determinar que existen tres tipos o tres niveles de preguntas que nos van a llevar a la consolidación de las preguntas clave del ensayo y que se constituirían, al colocarlas en infinitivo, en objetivos. Entonces, podemos decir que la primera variable, que está en rojo, existen nuevos enfoques e instrumentos en el campo de las políticas públicas, como lo son las redes de política pública, los contratos plan y las alianzas público-privada APP. La segunda variable es que se han generado nuevas formas de análisis de estas dinámicas de gobierno, la participación de las comunidades sociales y el sector privado. Y que todo esto ha producido una tercera variable, que son retos para Colombia en el posconflicto en materia de la mejora de las condiciones de vida de sus pobladores. Como se pueden dar cuenta, ahí estoy identificando hechos concretos que han venido sucediendo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde el 2010 y 2011, en Colombia se han avanzado en procesos como los contratos plan y en la mejora de las alianzas público-privadas, donde se han generado procesos de gobierno multinivel y metagobernanza. En este punto o en esta línea temática nos vamos a generar algunos planteamientos. Partimos por preguntas estructurantes de primer nivel. Acá, en la diapositiva anterior, en la presentación anterior, mirábamos la hipótesis en conjunto. Las preguntas de primer nivel nos permiten establecer el objetivo o el propósito. Entonces, puedo cuestionar la hipótesis completamente porque estoy señalando que esta primera variable genera la segunda variable y esta segunda variable me va a producir la tercera variable, lo cual nos establece una relación en cadena. La variable 1 me produce la variable 2 y esta a su vez me produce la variable 3. Esto nos va a permitir entender cómo empezar a construir nuestro ensayo. Primera parte, entonces. En las preguntas estructurantes de primer nivel, o también conocidas como preguntas de propósito, puedo señalar cómo y por qué los nuevos enfoques e instrumentos en el campo de las políticas públicas, como lo son las redes de política pública, los contratos plan, las alianzas público-privadas, generan nuevas formas de análisis y dinámicas de gobierno. Y esto produce retos para Colombia en el posconflicto en materia de mejora de las condiciones de vida. Esta es una de nuestras primeras preguntas. Al yo colocar esta pregunta inicial en infinitivo, con términos como analizar, describir y documentar, nos va a producir el objetivo general en cuanto estoy cuestionando o estoy proyectando esta idea central en un propósito. Entonces puedo decir, analizar cómo y por qué los nuevos enfoques e instrumentos del campo de las políticas públicas, como lo son estos instrumentos, generan nuevas formas de análisis y dinámicas de gobierno, y esto me va a producir nuevos retos para lo que es el posconflicto en Colombia. O puedo decir, describir cómo estos nuevos enfoques me generan dinámicas de gobierno y me produce retos para el posconflicto. Si se pueden dar cuenta, estoy cuestionando la idea y esta sería una pregunta estructurante general, un problema general que al colocarlo en infinitivo me va a establecer el objetivo general del proceso. Ahora bien, podemos señalar otro punto, que son preguntas de segundo nivel o de contenido. Me voy a devolver un poco. Si bien acá decíamos que teníamos variable 1, variable 2 y variable 3, yo puedo ir cuestionando cada una de estas variables. ¿Cómo y por qué existen nuevos enfoques e instrumentos en el campo de las políticas públicas, como lo son las redes de política pública, los contratos plan y las alianzas público-privadas? Ahora puedo cuestionar la segunda variable, cómo y por qué las nuevas formas de análisis del gobierno me generan transformaciones en el nivel social y en el sector privado. Y puedo señalar que
requiero investigar cuáles son los retos para Colombia en el posconflicto en materia de mejora de las condiciones de vida de los pobladores. Es importante identificar lo siguiente. Estas preguntas de segundo nivel también son denominadas preguntas de contenido. ¿Por qué son denominadas preguntas de contenido? Porque en la medida que yo puedo establecer, en este caso, una primera, 2, 3, 4 y 5 preguntas derivadas de la hipótesis, cada una de esas preguntas puede ser uno de mis capítulos. Al colocar estas preguntas en infinitivo, me va a dar los objetivos específicos del ensayo del documento, lo cual me va a servir para estructurar mi ensayo. Me explico un poco más en detalle. Cuando, por ejemplo, en el primer caso, que es cuáles son y cómo operan los nuevos enfoques de política pública, yo puedo identificar o puedo decir en infinitivo, determinar o estudiar cómo operan los nuevos enfoques de política pública, y ese sería un objetivo del primer capítulo. Ahora bien, es importante señalar que si le coloco un título a esta pregunta como nuevos enfoques de política pública, articulando solamente esta parte, me va a salir o me va a aportar el título de mi capítulo. O sea, debo establecer una correlación entre el objetivo, la pregunta y el título respectivo del capítulo. Esto nos va a permitir establecer la base de nuestro capítulo. Ahora, vamos a hablar de los conceptos claves. Si bien las preguntas de segundo nivel nos dan el contenido del ensayo, como se pueden dar cuenta, acá puedo establecer cuáles son los conceptos clave. Si se dan cuenta, esto nuevamente es la hipótesis de trabajo que hemos planteado anteriormente. Entonces, encontramos enfoques e instrumentos de política pública, redes de política pública, contratos plan, alianzas público-privadas, dinámicas de gobierno, comunidades sociales, posconflicto y mejora de las condiciones. Estas son nuestras palabras clave o keyword, que en los artículos científicos se encuentran después del resumen. Entonces, encontramos enfoques e instrumentos de política pública, redes de política, los contratos plan, las alianzas público-privadas, las dinámicas de gobierno, comunidades sociales, posconflicto y mejora de condiciones de vida de los pobladores. Estos conceptos serían la base de nuestro documento, o son nuestros descriptores temáticos en términos de lo que va a ser nuestro ensayo. Ahora bien, el esquema del ensayo, de manera simple, tendría que tener un título que debe ir articulado con relación a lo que aborda la hipótesis, un resumen, una introducción. Normalmente en la introducción se coloca primeramente un contexto, luego de esto, del contexto, se establece una primera descripción de asuntos temáticos, pero adicionalmente tendríamos la posibilidad de colocar la pregunta o la hipótesis en el transcurso de la introducción. Luego podemos generar un párrafo prospectivo señalando qué vamos a abordar en cada uno de nuestros capítulos que hemos descrito anteriormente. Y estos serían parte de los capítulos. Voy a retornar un poco para establecer que estas preguntas, que son las de contenido, son la base para cada uno de nuestros capítulos. Entonces, nuestro primer capítulo puede ser enfoques de política pública,
El segundo, nuevos enfoques o dinámicas de gobierno. Los retos para Colombia en el posconflicto sería nuestro tercero. Enfoques de política pública como aporte a la transformación del gobierno, un cuarto capítulo, y un quinto capítulo sería cómo los enfoques de política nos generan aportes a los retos de Colombia para el posconflicto. En este punto podemos decir que nuestros capítulos estarían articulados a partir de la hipótesis del contexto general, y esto nos va a llevar a unas conclusiones. Por último, tenemos la bibliografía. Apreciados estudiantes y colegas, es importante que para el desarrollo de estos ensayos se manejen las normas APA, en la sexta edición en inglés o la tercera edición en castellano. Y esto nos va a permitir generar un desarrollo y una trayectoria de los procesos de investigación. Les recuerdo, el ensayo no debe pasar de 30 páginas, donde usted realice la reflexión y los contenidos referidos a este tema. A continuación voy a mostrarles el esquema de la perspectiva de análisis en política pública para el posconflicto. Acá le coloco un título que me hable con relación a la hipótesis. Como les venía diciendo, colocó mi nombre. En algunos casos, en publicaciones internacionales, se coloca un pie de página donde se señala el perfil de la persona o del autor del documento. Normalmente primero se colocan los títulos académicos, donde ha estudiado, posteriormente los cargos más importantes y cuáles han sido aportes del autor, bien sea al Estado o a la sociedad. Como decíamos, colocamos un primer resumen, luego colocamos la introducción. En la introducción estamos colocando nuestra hipótesis que hemos trabajado, pero adicionalmente a esta hipótesis acá hacemos un primer contexto de que existen autores que han venido abordando el tema de políticas públicas y que el tema de política pública ha estado en una constante discusión, y puedo establecer incluso citas de autores importantes que hemos trabajado en otros lugares. Sigo conceptualizando y al final podemos establecer un párrafo prospectivo donde podemos abordar cada uno de nuestros títulos propuestos. De esta forma vamos argumentando en cada uno de nuestros capítulos el tema de cada pregunta específica. Esto nos va a llevar a la consolidación de nuestro documento paso a paso. En este punto es importante que cada autor pueda establecer los desarrollos con las 7 preguntas básicas. ¿Cuál es su tema? ¿O de qué pretende hablar? Segundo, ¿cómo se ha estado abordando el tema? ¿Quiénes son los principales autores? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuál es el rol del Estado y el rol de la sociedad? ¿Para qué ha servido esta temática, bien sea a los niveles sociales o a los niveles de gobierno? Por ejemplo, en uno de los indicadores estamos hablando de las dinámicas, que es parte de los temas que hemos señalado previamente en la exposición. Y finalmente vamos a llegar a la bibliografía. En este caso, en las referencias del CLAC normalmente se colocan las notas al final, pero en este punto podemos también colocarlas. Para los ensayos del ESAP podemos colocarlas a pie de página directamente. Posteriormente pues vamos a establecer la bibliografía, donde cada una de las referencias del documento debe estar en normas APA. Así las cosas, podemos señalar que tenemos una trayectoria desde la ubicación de la temática, donde hacemos un proceso exploratorio, donde miramos cómo desde lo que estamos aprendiendo en nuestro campo disciplinar, bien sea por especialización o maestría,
Hay algunos avances y esto nos va a llevar directamente a la consolidación de una idea central de la cual se desprenden una serie de preguntas que al colocarlas en infinitivo se me convierten en adjetivos y al generarle un título a cada una de estas preguntas específicas me van a salir los capítulos del documento. Y esto me va a llevar a la estructura general del documento donde tengo el título, el resumen, la introducción, el planteamiento de los capítulos, la conclusión y la bibliografía. Así las cosas, apreciados amigos, podemos dar por finalizado este primer video de acercamiento a la fundamentación de construcción de los ensayos. Por lo demás, puedo decir muchas gracias y que pasen una feliz tarde.